Señor, en esta mañana venimos a escucharte a ti. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y nos ayude a tomar decisiones para la vida eterna. En el nombre de Jesús que murió en la cruz. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos en este sábado? Amén. Maranata. Cristo viene. Quiero escuchar más fuerte. Maranata. Cristo viene. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros amigos. Tenemos a Sebastián, Emiliano. Ellos son hermanos de nuestra querida hermana Mabel. Le damos la bienvenida. Nos pone muy contentos también de ver a nuestra hermana René, que está con nosotros hoy también acompañándonos, a Karina también que nos acompaña, ya creo que el segundo sábado que nos está acompañando, Silvia con su familia, a los chicos Joaquín, Santiago, Cecia, a Silvia, la hija de Esther, a Julieta que vino con su hijito Agustín. Le damos la bienvenida a esta casa de Dios. ¿Y qué les parece si nos saludamos? Porque nuestro saludo es ese saludo cálido, ¿no? Y nosotros con los chicos tenemos un cantito que dice: bienvenido seas tú a la casa de Dios. Así que vamos a saludarlos de esta manera. A nuestros amigos y hermanos nos vamos a acercar y le vamos a decir: bienvenido seas tú a la casa de Dios. Saludo afectuoso. De acá es hermoso verlos cómo se estaban saludando. Y vamos a seguir adorando a Dios. Sí, vamos a ver el video, probar y ver. Y voy a pedir a uno de los diáconos que se vaya preparando. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. 43 días. Por parte de mi padre, la mayoría absoluta de mi familia es musulmana. Por parte de mi madre, mi familia es cristiana, es adventista. Así que, aunque me crié en este entorno diverso con muchas culturas y religiones diferentes, nunca había tomado una decisión por mí mismo. Pero en 2013 acepté a Cristo a través del bautismo en la iglesia adventista. Después de mi bautismo vine aquí a UNAASP para estudiar Derecho y Teología, y mientras estudiaba aquí conocí a mi esposa Juliana, y hoy tenemos 2 hijos y servimos aquí. Yo coordino un proyecto de voluntarios en todo el mundo, y uno de los programas de voluntariado que realizamos es en Líbano, donde llevamos a 23 voluntarios diferentes. Pero cuando llegamos allí ocurrió algo que estaba fuera de nuestro control. Soy brasileño, pero también soy ciudadano libanés, y al principio no entendieron muy bien el hecho de que hubiera visitado un país que estaba en guerra con Líbano y que nunca había aceptado un tratado de paz. Así que empezaron a investigarme e hicieron su trabajo. Creo que tenían que hacerlo, pero la investigación duró mucho más de lo que esperábamos.
Los agentes me pidieron mi pasaporte, mi nacionalidad de ese país y también mi teléfono móvil. En ese momento empecé a darme cuenta más claramente de la guerra entre el bien y el mal. Así que en ese momento, cuando me quitaron el móvil, la nacionalidad y el pasaporte, me desesperé, porque lo último que esperaba era una recepción así en el país que amo, por el que he trabajado duro para dirigir a 23 personas. Pero aún así, entendí un poco mejor lo que estaba pasando. Me explicaron que todo se arreglaría en 10 días, así que después de 7 a 8 horas me dejaron ir y empecé a servir con el grupo de 23 personas que lideramos. Pero en ese tiempo pasaron muchas cosas. Mi hija empezó a ponerse enferma, muy enferma, así que cuando la llevamos al hospital le hicieron todos los exámenes necesarios y el médico se puso muy preocupado por ella. El médico dijo que ella tendría que ser internada en el hospital y mi hija se quedó ahí del lunes al viernes, solamente salió del hospital el viernes. Llegamos a un momento, era el momento en que más necesité una respuesta de Dios en mi vida, cuando vi a mi hija en esta situación sin saber si iba a mejorar o no. No mejoraba como habíamos imaginado, muy rápidamente. No fue así, ella estaba muy débil en el hospital, así que realmente tuvimos que depender de Dios y creer que obraría un milagro en la vida de mi hija. Yo sé que ir a una misión es ir a la muerte, pero no esperaba que fuera con mi hija. Prefería que obviamente fuera yo quien pasara por eso. El grupo tuvo que ser muy fuerte porque al final de los 20 días mi caso aún no había sido finalizado y entonces vi muchas cosas que nunca imaginé que vería en mi vida, pero volví a darme cuenta de que Dios me estaba capacitando para ese momento, para que pudiera hablar con los investigadores sobre quién era yo. Lo que sea que preguntara, yo le respondería con confianza, no en mí, sino con confianza de que Dios iba a hablar de la promesa de Jesucristo. Me hicieron muchas preguntas. Querían saber por qué había ido, con quién fui. Luego me preguntaron y querían saber si creía que una mezquita tenía que estar donde estaba o si debía construirse un templo de Salomón en ese lugar. Y yo pude hablar de lo que creo. Dije que el templo ya no tiene razón de existir. El servicio del templo, el servicio que era necesario en el templo ya se cumplió en el Señor Jesucristo. Les dije que no veía diferencia ante Dios entre cristianos, musulmanes y judíos. Y otra vez, no hablé con mi autoridad, hablé con la autoridad de Cristo. Seguramente eso fue lo que hizo posible, incluso después de largas horas de investigación, que me dejaran ir. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. El primero es que reconozcamos que somos sus hijos, sus hijas. Así que no importa dónde estemos, si reconocemos que somos hijos de Dios, debemos reconocer que ahora debemos trabajar para Él. Y que nosotros como comunidad, como iglesia, miremos y veamos que realmente vale la pena sufrir por Cristo. Sufrimos por muchas cosas en esta tierra, pero si hay algo que hace valer la pena, es la causa de Jesús. Es como voluntarios misioneros por Cristo. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Le voy a pedir al hermano José que se adelante y nos guíe en una oración. Oremos. Padre Celestial, Señor, nuevamente invocamos tu nombre. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de devolverte un poquito de lo tanto que tú nos das. Señor, queremos agradecerte, pedimos que bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, pero sobre todo que podamos depositar en este alfolí nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones te pertenezcan a ti, Señor. Eso es lo que tú más quieres, Señor. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras de un buen Salvador, por traerme diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador,
ellos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios, entonando las estrofas del himno 420, Nunca desmayes. Los invito a ponerse de pie. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Bueno, todo aquel que se pueda postrar, nos ponemos de rodillas. Oremos. Querido Señor, que estás en los cielos, gracias, Padre, por este hermoso sábado que nos has regalado, porque estamos aquí en tu consagración, Señor. Gracias por el bendecido día que nos has regalado también. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para recibir el mensaje que tú tienes hoy mediante el hermano Leandro, Señor. Pedirte que bendigas a él, Señor, y que bendigas a cada hermano que está aquí presente. Acompaña, Señor, a aquellas personas que por algún motivo no pueden estar hoy aquí. Gracias y te agradecemos todo esto, Señor, sin merecerlo, por el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas en tu nombre. Amén. Amén. ¿Quieren escuchar una historia? Los niños, ¿quieren escuchar la historia de todos los sábados? ¿Sí? Mientras la directora de niños se prepara, ella tiene la historia de esta mañana, Silvia. Muy bien.
bienvenidos. ¿Saben una cosa? ¿A cuánto les gustan las historias? A mí me encantan las historias, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Hoy tengo una historia muy bonita. Pero antes quiero preguntarles a ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gusta la matemática? ¿Les va bien en el colegio con la matemática? ¿Sí? ¿A vos, Santi, te gusta la matemática? Más o menos. Sí, ahí andamos medios iguales nosotros con la matemática. A ver si andan bien con la matemática. ¿Cuánto es 2 más 1? Ajá. 2 menos 1. Muy bien. ¿Cuánto es 5 por 5? Muy bien. Y ahora la más difícil. 70 por 7. A ver. ¿Saben o no saben? Está difícil esa, ¿eh? Bueno, ¿saben una cosa? La historia de hoy se trata acerca de matemática. Pero ¿saben qué? Dice que Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su prójimo. Y le dijo, 7 veces. Y Jesús le dijo, no, debía perdonarle 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 70 por 7 son 490. Imagínense las veces que nosotros tenemos que perdonar. Y la historia de hoy se trata de un señor. Yo le puse nombre, porque acá no tenía nombre, pero a mí me gusta ponerle nombre porque si no, no vamos a entender. Yo le puse al que debía, le puse Carlos. Y al que Carlos debía, le puse Juan. Resulta que Carlos le debía a Juan mucha plata, ¿sí? Mucha plata. Bueno, acá no hay mucha, pero voy a decir que acá hay mucha plata. Le debía mucha plata. Y se encuentra, Juan se encuentra con Carlos y le dice, vos me debes mucha plata. Y entonces agarró una lapicera y agarró un papel y empezó acá a hacer una cuenta. Hizo cuenta. Me debes un montón, ¿cuándo me vas a pagar? Y Carlos le dijo, no tengo plata. ¿Cómo te puedo pagar si no tengo? Entonces, en aquella época, ustedes saben que era por costumbre que si una persona le debía a la otra y no le podía pagar, llevaban le daba a sus familiares, ya sea su hija, su esposa o lo tenían su familia, por parte de pago hasta que esa persona le podía pagar. Ellos se hacían dueños de, por ejemplo, no sé, a Cecia, se lo llevaban a Cecia porque el papá le debía algo, ¿no? Y entonces hasta que no le pagaba, Cecia se quedaba con esa persona, con Juan, vamos a decir, ¿no? Entonces, como Carlos no tenía para pagarle a Juan, entonces le dijo, no tengo ahora, no estoy trabajando, me echaron del trabajo y no sé, tengo muchos problemas y no consigo el dinero. Entonces, ¿saben qué hizo Juan? Juan agarró su lápiz nuevamente, siguió haciendo cuenta y le dijo, bueno, ¿sabes una cosa, Carlos? No me debes nada. Ya está, saldá la deuda, anda tranquilo a tu casa y haz de cuenta que ya me pagaste. Yo te perdono, anda tranquilo, porque realmente Carlos no tenía para pagarme. Y Carlos se fue muy contento, le agradeció a Juan y se iba por el camino muy feliz porque ya no debía nada. Y por allá va por el camino y se encuentra con Miguel. Y resulta que Miguel le debía a Carlos. Y entonces se para así Carlos y le dice a Miguel, Miguel, ¿te acordás que yo te presté a vos tanto dinero y no me lo devolviste? Y Miguel le mira a Carlos y le dice, pero Carlos, no tengo dinero ahora. ¿Y saben qué hizo Miguel? Carlos, ¿ustedes se creen que Carlos actuó igual que Juan? No. Carlos le dijo a Miguel, lo siento mucho, Miguel, pero vos me tenías que pagar y no me pagaste, así que ahora te vas a ir preso por no pagarme. Y le mandó preso Carlos
a Miguel. Y eso, ¿saben qué? Se divulgó por todos lados y llegó a los oídos de ¿quién? De Juan. Y entonces Juan se enteró de lo que había hecho Carlos y lo llamó, lo mandó a llamar. Entonces Carlos fue a lo de Juan y Juan le dijo: escuchad una cosa, Carlos, si yo te perdoné la deuda que vos me debías a mí, que era muchísimo dinero, ¿por qué razón no hiciste lo mismo vos con Miguel? Y entonces Carlos se puso muy mal. ¿Saben por qué? Porque él no actuó de la misma manera. Él no fue igual que Juan con él, con su prójimo, al contrario, ¿sí? Él no le pudo perdonar. Entonces, la historia de esta mañana dice que nosotros debemos ser igual que Juan y perdonar a nuestro prójimo, porque muchas veces nosotros no conocemos la historia de esa persona. Quizás él nos pidió de buen corazón, quizás mi amigo en el colegio hubo un malentendido y me pegó, y yo no lo voy a perdonar porque él me pegó. Nosotros debemos perdonar, ¿sí? Debemos ser así como Juan perdonó a Carlos. Debemos ser como Jesús, que nos perdona a nosotros cada error que cometemos cada día, ¿sí? Entonces debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros amigos y perdonarlos siempre de las cosas que ellos nos hacen, ¿sí? Así que ahora vamos a orar para finalizar la historia. ¿Alguien quiere orar? ¿Quieres orar? ¿No? ¿No tenemos a orar? Bueno, vamos a orar. Oremos. Querido Señor que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este bello día. Pedimos que nos ayudes a poder, Señor, ser personas perdonadoras, Señor, por nuestro prójimo. Que podamos amar a nuestro prójimo, Señor, y entendernos así como tú nos entiendes a nosotros. Gracias, Señor, por perdonarnos siempre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora almohaditas en la cama. Muy bien, y ahora sí, con mami y con papi nos sentamos muy reverentes a escuchar el sermón. Agradecemos a nuestra hermana Silvia por esta hermosa historia que contó a los chicos y voy a presentar a la plataforma. Bueno, a mi derecha, quien hizo la primera oración, Sol. ¿Cuántas conocen a Sol? Ella hace un par de sábados, meses atrás, junto con su esposo Daniel, vinieron acá a visitarnos y se estuvieron quedando. Ellos volvieron, pero volvieron a su lugar, no por así decirlo, pero prometieron volver este fin de semana para el bautismo de Alma y Mabel, y acá los saludamos. Quien en esta mañana nos va a presentar el mensaje ¿Dónde estás tú? Es nuestro hermano Leandro Cardoso. ¿Cuántos lo conocen al hermano Leandro? Amén. Los saludamos también. ¿Y quién les habla? Irene. ¿Sí? Así que Leandro, todo el tiempo tuyo. ¿Está? Gracias, Irene. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué alegría esta mañana de poder tener el mensaje, de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Saben que esta es mi iglesia natal. Yo me crié en esta iglesia. Mi madre de chiquito me traía a esta iglesia. Me traía a la fuerza, pero me traía. Teníamos 5, 6 años, de que tengo memoria, con mi hermano. La iglesia de Claypole se congregaba ahí a media cuadra de Rawson. Era un localcito, alquilaba toda la casa y bueno, nosotros veníamos obligados ahí. Y me acuerdo con mi hermano Gonzalo, siempre veníamos sin ganas, éramos muy rebeldes y así todo, bueno, mi mamá nos traía igual. Teníamos la escuela sabática
Y en la escuela sabática nosotros nos reaburríamos con Gonzalo. Era muy aburrido para nosotros. Y la hermana que nos daba la clase en ese entonces nos tenía una paciencia porque nosotros éramos terribles. Jugábamos, con él nos peleábamos ahí. Y así todo, ella con mucha paciencia nos daba el mensaje igual. Y yo me crié en esta iglesia, crecí en esta iglesia. Así que, ¿cómo era la hermana? Nilda, que en paz descanse Nilda. Yo me crié en esta iglesia, yo amo esta iglesia. Y bueno, Dios en esta mañana me dijo que tenía que dar y compartir un mensaje con ustedes. Así que acá estoy. A mí me cuesta mucho expresar la palabra de Dios en público, pero cuando Dios nos pone a cumplir con la voluntad de Dios, ¿no?, de predicar el Evangelio, no podemos decirle que no. Así que acá estoy. Bueno, en esta mañana la predicación la titulé ¿Dónde estás tú? A ver si nuestro hermano Elías puede proyectar ya una imagen, la imagen del título de esta mañana. Yo la nombré así, ¿dónde estás tú? Porque fue una pregunta donde Dios me ha preguntado por mucho tiempo a mí. Entonces, quise traer en esta mañana, ¿no?, este mensaje, porque este versículo fue que a mí me hizo muchísimo ruido en la hora de tener que elegir para Cristo. Así que, hermanos, bueno, los invito a abrir la palabra de Dios, que está en Génesis 3:9. Y de a poquito vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, vamos a acomodar un par de cosas acá. Génesis 3:9. ¿Alguien que lo pueda leer? Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Bueno, esta historia es conocidísima, ¿no? Es el origen de cómo entró el pecado al mundo. Y lo que yo quiero resaltar más que nada en este mensaje es el amor de Dios que tiene para con el hombre, ¿no? Fíjense que en el primer momento de que Adán y Eva se equivocan, ¿cuál fue la reacción de Dios? Es de ir a buscar al hombre, ¿no? Dice Génesis 3:9, ¿lo puede repetir, hermana? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, no? Y esta pregunta Dios me la hizo mucho tiempo a mí. Leandro, ¿dónde estás tú? ¿No? Antes de que yo pueda pasar por el bautismo. Dios, hermanos, nos ama tanto, tanto amor nos tiene, que esta pregunta nos las hace todos los días. Quiero seguir con el versículo ahora 2:17. Y quiero que entendamos, hermanos, que en ese momento, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, no es que lo puso sin tal conocimiento de en el peligro que ellos se encontraban, sino que Dios fue muy claro con Adán y Eva. Vamos a leer el capítulo. ¿Alguien que lo pueda leer? 2:17, Irene. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios fue muy claro con Adán y Eva. Le dijo: pueden comer, pueden hacer lo que quieran acá, pero una sola cosa le pido solamente: no toquen este árbol, no coman de este fruto, porque ciertamente, ¿qué dijo? Morirás. De ciertamente morirás. El mensaje de Dios para con el hombre fue muy directo. No le fue con vuelta, no le dijo: mirá, Adán, no te acerques ahí, porque
si vas ahí te va a hacer mal. No, Dios fue muy directo. Si vos comés de este árbol, ciertamente morirás, ¿no? Y lamentablemente nuestros primeros padres, ¿no?, obedecieron. Pero para entrar más en el contexto de esta historia, para poder nosotros entender más del amor que Dios nos tiene a nosotros, yo traje unos comentarios de Elena de White que habla sobre esta historia, ¿no? A Elías le pedimos que pase la página, muchas gracias Elías. Y esto se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo número 3, la tentación y la caída. Esta es la segunda estrofa de ese capítulo. Vamos a leer lo que dice ahí. Nuestra hermana Elena de White nos dice: nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sigue diciendo: mensajeros celestiales acudieron a presentarle la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba de derrocar. ¿No? Acá vemos que nuestra hermana Elena de White nos amplia sobre el tema y les dice: Adán y Eva fueron advertidos por Dios, ¿no? Fueron advertidos por los seres celestiales. Y ellos no eran que fueron puestos ahí y no sabían nada, no, al contrario. Tan amor tenía Dios al hombre que constantemente dice que los ángeles le contaban, ¿no?, lo que había hecho Satanás, que todo lo que ocurrió, ¿no?, en la guerra en el cielo. Bueno, sigamos leyendo. Dice: fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. Entonces acá nos está diciendo que los ángeles advirtieron al hombre. Pasamos a la siguiente página, Elías. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que tuvieran en guardia contra las argucias de Satanás. Entonces los advirtieron y los amonestaron. Ellos fueron conocedores, ¿no?, de la historia de la caída del enemigo. O sea, no es que no conocían a Satanás, no es que no sabían ellos qué peligro tenían contra el enemigo. Pasamos una página más. Dice: al hombre, la corona de creación, Dios le dio la facultad de entender sus requerimientos, comprender la justicia y la benevolencia de su ley y de su sagrado derecho sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente, ¿no? Hermanos, ¿qué amor nos tiene Dios a nosotros? Mis queridos hermanos, Dios nos ama tanto que Él nos da, así como tenemos tentaciones, siempre Dios nos da la salida de esas tentaciones. Siempre. Es tan grande su amor, no se puede explicar con palabras humanas. Adán y Eva desobedecieron, ¿no? A raíz de eso, ¿no?, por causa de su desobediencia, ¿qué fue lo que ingresó? El pecado, ¿no? Ese fenómeno sobrenatural que es muy difícil de entender a veces por el ser humano. Si el hombre no tiene a Cristo, no lo entiende, no sabe lo que es el pecado. Es muy difícil de comprender el pecado. Es un fenómeno sobrenatural que solamente podemos comprender de su magnitud, de su peligro, es cuando nosotros
aceptamos a Cristo en nuestra vida. Porque es Cristo quien nos da la verdad. Es Cristo a través del Espíritu Santo quien me dice a mí qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Génesis 2:17, Dios fue muy claro con Adán. Porque si comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿No? ¿Cuál fue la primera muerte que sufrieron nuestros padres? Y dos tipos de muerte produce el pecado. Primero, muerte espiritual, hermanos. La comunión que tenían Adán y Eva era tan plena con Dios que podían estar en su presencia. Y a causa de su desobediencia y darle el permiso al pecado, eso se tuvo que cortar. Segundo tipo de muerte, vamos a nombrarlo así, que causa el pecado, es la muerte física, ¿no? Primera muerte espiritual, segunda muerte física. Es lo que produce el pecado en el ser humano. Una persona que fuma, una persona que toma alcohol, ¿no? Gradualmente se va muriendo, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de pecados. Hay pecados, o sea, el pecado trae una consecuencia, ¿verdad? El pecado tiene diferentes tipos de consecuencias. Por supuesto que si yo voy y toco los dedos en el enchufe, ¿qué pasa? Me voy a morir, quedo electrocutado y me muero, ¿verdad? Pero si yo fumo un cigarrillo, ¿está la muerte ya? No, la muerte es gradual, ¿verdad? Y eso nos dice a nosotros que el pecado trae diferentes consecuencias, ¿verdad? La consecuencia que sufrió Adán y Eva en ese momento, entonces, fue ser despedido del jardín del Edén. Pero vamos a dejar a Dios que nos hable y nos diga por qué tuvo que sacar al hombre del jardín del Edén. Para eso, hermanos, quiero que vayamos al libro de Romanos 6:23. Y lo primero que quiero leer, lo primero que quiero que lean ahí es la primera partecita del versículo. ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos 6:23. Muy bien, hasta ahí, hermana. La paga del pecado es Génesis 2:17, que le dijo al hombre, ciertamente morirás. ¿Qué produce el pecado? ¿Cuál es el fin del pecado? Hacia la muerte, ¿no? Vamos a seguir, que Dios nos siga contando por qué tuvo que sacar al hombre del Edén. Proverbios 8:36. El que lo tenga, si lo puede leer, por favor. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Gracias, hermano. Nuevamente, otro versículo de Dios que dice, el que peca, ¿ama qué? La muerte. Lamentablemente, la desobediencia de Adán y Eva fue elegir al enemigo, ¿no? Y nuevamente esto me hace ruido en Génesis 2:17. Ciertamente morirás. Vamos al libro ahora de Proverbios. Proverbios 11, ahí nomás, 11:3. Proverbios capítulo 11, versículo 3. Proverbios 11:3. Capítulo 11, sí, versículo 3. 03. El que lo tenga, si lo puede leer. La inteligencia guía a los rectos, pero los pecadores los
¿No? Otra de las causas que produjo a nuestros primeros padres al desobedecer a Dios. ¿Qué dice ahí el pecado que produce? El pecado, hermano, nos pervierte, ¿no? ¿Cómo? Nos destruye. Pero antes de destruirnos, el pecado te va pervertiendo, ¿no? Es otra de las consecuencias del pecado. Y para entender un poco más, ¿no?, de lo que pasó en eso, vamos a Génesis 3:7, ¿no? Para seguir con la historia. Génesis capítulo 3:7. El pecado, hermano, te pervierte, y es así, contamina la mente humana, contamina nuestra moral. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron ojos de higuera al seno de la carne. ¿No? Otra cosa que produjo el pecado a Adán, ¿no? Ellos fueron pervertidos, ¿no? Ellos vieron que estaban desnudos en ese entonces, ¿no? Y eso es lo que produce el pecado, hermanos. Eso es lo que produce el pecado en el ser humano, hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos qué es el pecado, hermanos, en nuestras vidas, en el ser humano. Vamos a 1 de Juan 4:18 y vamos a ver por qué Dios tuvo que sacar al hombre. Juan 4:18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El que lo tenga, si lo puede leer, así me ayuda. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor está fuera del temor, porque el temor será el castigo, pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, gracias, hermana. Ahora vamos a Génesis 3:10, que había pasado en ese entonces. Génesis 3:10 dice, y él respondió, ¿no? Adán, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve miedo. ¿Qué nos dice 1 de Juan? En el amor que no hay temor. Otra de las cosas que causa el pecado de la humanidad es miedo. El ser humano que no tiene a Cristo no puede acercarse a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, hermanos. Y esa es la verdadera, y esa es la verdad, hermanos, de lo que pasa con el ser humano. Ante tanta majestuosidad, el pecador tiene miedo de estar en presencia de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Pero el ser humano es engañoso y se engaña a sí mismo. Lo tapa con otras cosas y dice, no, yo no necesito eso, no, ¿para qué? Si yo puedo solo, ¿no? Muchas veces el ser humano se engaña, pero la verdad es esta, hermanos. El pecado produce esa actitud en nosotros, nos aleja de Cristo, ¿no? Y estos son motivos que nosotros vamos viendo de por qué Dios tuvo que sacar al hombre del jardín del Edén. Ahora vamos a leer otro versículo, mis queridos hermanos. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 7. El que lo tenga, si lo puede leer, por favor. Proverbios 18, 7. ¿Qué dice ahí? La boca del necio es quebrantamiento para sí, sus labios son lazos para su alma. Gracias, hermano. ¿No? La boca del necio. Otra de las cosas que produce el pecado en el ser humano, ¿no? ¿Los convierte en qué? En una persona necia. Vamos a ver al libro de Génesis 3:16. Perdón, Génesis 3:12. 3:12 y 13. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo le respondió Adán ante la presencia de Dios? Dice, no
aquel que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Otra de las cosas que produce el pecado en el ser humano, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta de Adán ante el error de él? Fue, no, pero Dios, la mujer que vos me creaste, yo comí por culpa de ella. Y la respuesta de Adán, ¿qué dijo? De Eva, ¿qué dijo? Y Dios, la serpiente que vos creaste me hizo equivocar, ¿no? Estas actitudes de Adán y Eva, ¿no? Nos reflejan a nosotros cuando tomamos decisiones erróneas, ¿no? Y muchas veces cuando nos equivocamos nos enojamos con Dios, ¿no? Y le echamos la culpa a Dios. Pero, hermanos, Dios no tiene tanto amor que Él no quiere que nos equivoquemos. Nosotros tenemos que dejar que la voluntad de Dios sea con nosotros, ¿no? Para seguir analizando, ¿no?, lo que sucedió acá en el Edén, ¿no? Vamos al libro de Proverbios nuevamente, Proverbios capítulo 11, y vamos a ver cómo Dios nos sigue diciendo de por qué tuvo que sacar al hombre del jardín del Edén, ¿no? Ya vimos de que ellos dejaron ingresar al pecado, y el pecado ¿qué es? Pecado es muerte, ¿no? Proverbios 8:36, pecado es muerte. Proverbios 11:3, vimos que el pecado los pervirtió. Primera de Juan 4:18 nos dice que en el amor no hay temor, ¿no? ¿Y qué se le apoderó en Adán y Eva? ¿Qué fue? El temor, el miedo, ¿no? Proverbios 18:7, vimos otras actitudes que tomaron Adán y Eva. Eran necios, se convirtieron en necios por culpa del pecado, ¿no? Y ahora vamos a leer Proverbios 11, capítulo 11, versículo 19. El que lo tenga, si lo puede leer. Es así, hermanos. El camino que Dios les ofrecía a Adán y Eva era la vida, pero ellos eligieron la muerte. Y es así. Y en esta vida, hermano, nosotros tenemos dos caminos para elegir. O elegimos a Dios, vida eterna, o elegimos al pecado que nos conduce a Génesis 2:17. Ciertamente morirás. El pecado les había marcado otro camino a nuestros primeros padres, que fue hacia la muerte, ¿verdad? Y bueno, y estas fueron causas que, ¿por qué tuvo que sacar al hombre, no? ¿Por qué tuvo que sacar Dios al hombre, verdad? Y para ampliar un poco más, vamos al Salmo 36, ¿no? A ver si es este. Vamos a ver lo que ya había en el corazón de Adán y Eva. Salmos 36, del 1 al 3 dice: la maldad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se jacta, por tanto, ante sus propios ojos, de que su maldad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ¿no? Esa es la actitud del pecado, esa es la actitud del ser humano cuando deja entrar el pecado en su vida ante los ojos de Dios. Y como habíamos visto, ¿no?, el pecado a Adán y a Eva les había marcado un nuevo camino. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Génesis 3:23. ¿Qué dice ahí, mis queridos hermanos?
lo sacó del huerto de él para que ganara la tierra de la que amaba. 3:23, ¿no? Muchas gracias. Sí, 3:23. Dios no tuvo más que otro remedio que tener que sacarlo del huerto. Pero, hermanos, todo este relato, hay un amor indescriptible de Dios, porque Dios en todo momento, primero que cuando ellos se equivocan, va a buscarlos y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿No? Y esa pregunta me hizo muchísimo tiempo Dios a mí. Y nos ama tanto, mis queridos hermanos, Dios, que ante este evento, ¿no? Dios ya tenía previsto un plan, ¿no? Dios tenía previsto esta situación, ¿verdad? Pero antes quiero que leamos 2 estrofas, ¿no? En el libro de Patriarcas y Profetas, luego del capítulo 3, la tentación y la caída, viene el capítulo número 4, que es la redención, ¿no? Pero antes vamos a leer, antes lo que quería también recalcar en esta historia, era 2 errores que tuvo Eva, ¿no? Vamos a leer la Filmina, a ver, ¿podemos pasar la página, Elías? Dice, acá en el mismo capítulo 3, los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo. Mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto, estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola, ¿verdad? Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo, ¿verdad? Hasta los ángeles le decían cómo ellos debían de actuar, ¿no? Pasamos a la página. Dice, al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero desechó sus temores, dice, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Segundo error de Eva. El primero fue alejarse de su ayuda idónea, y el segundo fue poner en su corazón, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración del árbol prohibido, ¿verdad? Eva en ese momento puso en su corazón que ella podía contra la tentación, ¿no? Ella dejó de lado a Dios, ¿no? Muchas veces eso es lo que hacemos nosotros, a través de nuestro egoísmo, ¿no? Dejamos de lado a Dios, ¿no? Queremos obtener cosas en esta vida que inconscientemente nos separan de Dios. En nuestro corazón nosotros ponemos y decimos esto, decimos, yo puedo solo sin Dios, y no es así, hermano. Las decisiones que nosotros debemos tomar en este momento tienen que ser decisiones para vida eterna. Para que nosotros podamos obtener la vida eterna, debemos primero poner en lugar a Dios, ¿verdad? Bueno, saben, cuando yo iba a la iglesia, ahí cuando me llevaba mi mamá cuando éramos chicos, como recién le contaba, éramos re rebeldes, la escuela sabática no nos gustaba, pasábamos al segundo servicio y empezaba el predicador a hablar, y yo sentado ahí decía dentro de mí, pero ¿por qué se gasta el hermano ahí, el predicador, a hablar si es un libro, tiene principio y final? Decía, ¿no? Acá dentro de 10 años que iba a predicar, decía dentro mío, ¿no? Qué ignorante que era. Y decía eso, ¿por qué se gasta hablando? Decía, si ya 10 años de qué van a hablar, decía, ¿no? Hermanos, el plan de salvación es un objeto de estudio por la eternidad para los inmortales. Y es así, hermano. El plan de salvación es un tema de estudio
por la eternidad. ¿Por qué? Porque no se puede comprender cómo Dios pudo entregar a su Hijo por alguien de quien no lo quiere, ¿no? ¿Y qué cabe, no, en cabeza de nuestra nosotros entregar un hijo por alguien? Muchas veces pudimos llegar a decir de que sí, entrego mi vida por un ser querido, pero entregar un hijo, jamás se me ocurriría por la cabeza eso. Y así todo Dios, ¿qué hizo? Tuvo que entregar ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Ahora sí, pasamos aquí a la siguiente imagen, y este comentario de Elena White es del plan de la redención, dice. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios. Solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. ¿Pasamos la imagen? ¿No? Ahora, ¿entendemos este fenómeno sobrenatural, hermanos? Lo que es el pecado. ¿Qué es lo que demanda el pecado? Muerte. Es así, hermanos, no hay otra vuelta, ¿no? El pecado demanda muerte. Y el único que estaba a la altura de poder presentarse ante tan sacrificio, ¿quién era? Jesucristo, ¿no? ¿Qué sigue diciendo? Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras las huestes celestiales esperaban los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, ¿no? Es lo que se dio en su momento cuando Cristo se presentó ante el Padre para ofrecerse como sacrificio. Ese es el famoso consejo de paz, ¿no? Sigue diciendo, el plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, ¿no? Y eso nos dice a nosotros que Dios tuvo una previsión, ¿no? Ante tal situación. Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, ¿no? Dios ya tenía un plan ante esta situación. Y esto nos habla del carácter de nuestro Dios, ¿no? De lo perfecto que es. Ante tal problema, Él ya tenía un plan para cierto tipo de problema. Sigue diciendo, sin embargo, fue una lucha, dice, aún para el mismo Rey del Universo, entregar a su Hijo a la muerte, por la raza culpable. Pero Juan 3:16 que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿no? Un versículo que lo sabemos de memoria. Ahora estoy nervioso, no me lo voy a acordar de memoria. Así que la leí. Así que bueno, hermanos, Dios desde el primer momento de la creación ha expresado ante la humanidad su amor, ¿no? Nos ama tanto que Él hace todo lo posible para que nosotros no nos perdamos. Y nosotros tenemos esta vida para elegir qué queremos de nosotros. Si es vida eterna o la muerte. No hay vuelta.
Saben que cuando terminaba el segundo servicio, cuando yo era chico, con mi hermano los sábados nuestro objetivo principal era jugar a la pelota. Entonces nosotros a las 12 teníamos práctica en el club de barrio y teníamos el permiso ya de 11:30 de irnos de la iglesia, ¿no? Y veíamos así la hora y decíamos, oh, era re denso para nosotros y no veíamos la hora de que llegara 11:30 para llegar a mi madre y decirle, ma, ya son 11:30, ¿no podemos jugar a la pelota? Y ahí donde mi mamá decía, bueno, vayan, ¿no? Y 11:30, pum, nosotros corríamos y íbamos a jugar a la pelota, ¿no? Yo desde chico jugué mucho a la pelota, me gustaba muchísimo. Era bueno en lo que hacía, ¿no? Jugaba en el barrio, después jugué en Bronda Drogués, un club de la B, ahí hice las inferiores, ese es un club natal mío, ahí donde yo me formé. Y éramos muy buenos con mi hermano en lo que hacíamos. Y saben que en el 2006, cuando yo tenía 15 años, con mis compañeros de colegio nos fuimos a probar en el club Independiente. Cuando vamos a la prueba, hicimos varias sesiones de pruebas y ellos iban descartando, ¿no? Los que quedaban y no. Y íbamos pasando. Y a esa prueba habíamos ido con 4 de mis compañeros de colegio. De los 5 había quedado yo hasta el final, ¿no? Y me acuerdo el técnico en ese entonces me dice, a fines de año de 2006, me dice, bueno, vos tenés condiciones para el club, me dice, pero yo necesito el pase, ¿no? El pase era cuando yo empecé en Bronda Drogués a jugar, a mí me llevaron para la sede y me hicieron firmar un papel. Para mí en ese entonces era un papel, me dice. Y Pablo Vicó, que era el técnico en ese entonces mío, que ahora fue de primera y lo llevó a Bronda a la B Nacional, me dice, Leandro, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Vas a firmar un contrato, me dice. ¿No? Y yo era chiquito, tenía 13 años. Y yo lo único que quería era jugar a la pelota, nada más. Y le digo, sí, Pablo, bueno, firmá, pero ¿estás seguro? Me preguntó 5 veces. ¿Estás? Sí, bueno, firmé. Listo, firmé. Y me dice, me abraza Pablo y me dice, muy bien, ahora perteneces al club, me dice, ahora sos de nosotros, no nos pertenecemos. Ah, bueno, pum. Y eso recién lo entendí cuando el técnico de Independiente viene y me dice a mí, Leandro, necesito el pase. Ese pase era lo que yo había firmado en ese entonces. Y me dice, bueno, ya terminó la temporada, año 2006, ya terminó la temporada. Para el año que viene, cuando arrancamos la pretemporada, venite con el pase en la mano. Así que bueno, tuve que ir al otro club, porque mientras yo me probaba ahí, yo jugaba también Bronda Drogués, yo no sabía nada. Así que fui, me acerco a Pablo Vicó y le digo, mirá, Pablo, le digo, ¿sabés que me probé en Independiente? Le digo, mirá vos, me dice, sí, le digo, y el técnico me está pidiendo el pase, le digo, ¿puede ser que el club me dé el pase para yo ir a Independiente? Y agarra a Pablo y me dice, mirá, Cardoso, me dice, Cardoso, el club acá te necesita, andá a entrenar. Yo tenía 16 años, tenía 15 años. Le digo, me dice, no, mirá, acá el club te necesita, así que andá a entrenar, me dice. No me dio el pase, así que perdí la posibilidad de jugar en Independiente. Pero ¿cómo es la vida? Porque en el año 2017, ¿no? Mi hermano me consigue un representante. Ese representante es el abuelo de Luca Romero. Luca Romero es hoy jugador actual del Alves de Italia y jugó en el Mundial Sub-20 ahora. Luca Romero es conocidísimo. El abuelo de él en el 2007 fue mi representante. Mi hermano me dice, andate Leandro en Berazategui, ahí hay un tipo que lleva jugadores al exterior. Así que bueno, fui,
Jugamos una prueba, todo, y dice, Pepe le decíamos, me dice Pepe, bueno, andá, ponete la botina, andá a jugar, todo, pum. Hicimos la prueba, todo, y eran 2 equipos, él tenía todos jugadores libres ahí, y cuando terminamos la práctica, viene y me dice, Leandro, me dice, a vos te voy a llevar a Europa, dijo, a jugar. Él en ese entonces tenía cargo en AFA, era muy importante, era conocido. Y me dice, Leandro, a vos te voy a llevar a Europa a jugar, me dice.